cordial saludo para todos. En la clase de hoy vamos a mirar pues como el tema de lo relativo al estudio del tema de iluminación y el manejo del software Dialux, el cual sirve para simular casos de diseño de iluminación, y es una herramienta muy práctica. Antes de eso miraremos un ejemplo teórico de un cálculo de iluminación y algunos conceptos relacionados con el tema. Entonces empezamos con el repaso, lo que se vio la última clase acerca de los sistemas de puesta a tierra. Pues se estudiaron algunos conceptos, por ejemplo, como resistividad. Vimos que era resistividad, vimos pues como conceptos relacionados. También vimos que la resistividad disminuye a medida que aumenta la humedad del terreno y otras variables, por ejemplo, a medida que contiene más temperatura del terreno, la resistividad también tiende a disminuir. Bueno, vimos el método de Wenner para la medición de la resistencia del terreno y posterior cálculo de resistividad mediante esta expresión 2πr, donde R es la resistividad medida por el equipo y A es la separación entre electrodos. Cuando B es muy pequeño comparado con A, esta expresión se puede reducir a esta que estoy señalando acá. Bien, entonces ese se llama el método de Wenner. Vimos también un ejemplo donde se calculaba la resistividad de un terreno, donde se habían hecho unas mediciones previas de resistencia. Aquí con 2πRA calculamos, se determinó la respectiva resistividad. Se calculó el logaritmo mediante esta expresión, la desviación estándar, con una probabilidad del 70% de encontrar un valor real. Eso fue lo relativo al estudio de cálculo de resistividad para un suelo uniforme. Sin embargo, no siempre los suelos son uniformes, entonces se estudia el modelo de las dos capas. Pues en este modelo se determinan diferentes valores de resistividad a medida que se separan los electrodos, que se obtiene a medida que se tienen en cuenta diferentes valores de separación, pues se obtienen diferentes valores de resistividad. La separación en este caso es equivalente a la profundidad. Entonces, si por ejemplo una separación de 30 metros es como si se estuviera leyendo directamente a 30 metros de profundidad. Por ejemplo, para este ejercicio se determinaron dos resistividades: resistividad de la capa inferior y de la capa superior. Posteriormente se calculó la relación. Nos fuimos para este gráfico de Sundae y nos fuimos por aquí en esta parte recta, bajamos, y por acá pues
valor de 1,8. Por aquí le damos 0.5, 0.5. Aquí abajo justo pues 1,8. Y entonces con eso ya obteníamos, conociendo ya el valor de resistividad 2, se despeja de aquí la resistividad aparente. Luego viene uno aquí y ya con eso mira la separación necesaria para obtener esa resistividad aparente, y ya con este valor de distanciamiento entre electrodos para la resistividad aparente podemos calcular la profundidad de lo que es la primera capa, esta capa H, la primera capa. Listo, esto es un coeficiente de reflexión. Sí, es un coeficiente de reflexión. Por ejemplo, si el coeficiente de reflexión es 0, pues es obviamente un suelo totalmente uniforme. Por aquí la corriente de falla pues se calcula mediante software, o se determina mediante software o mediante alguna plantilla en Excel, dependiendo del método de cálculo de corriente de cortocircuito. Bien, eso lo relativo con el repaso. Recuerden que hay una práctica en el software de GSIS. El respectivo video se muestra se muestra el procedimiento. No hay mayores complicaciones con el software, excepto algunas, fallas del software que al momento de, por ejemplo, guardar el archivo, o hay veces se cierra sin motivo. También se cambian los valores solos, algunos valores se cambian automáticamente, entonces hay que estar muy pendientes de lo que pues estar revisando los valores de ingreso al software. Es un software muy bueno, pues relativamente sencillo, y bueno, nos sirve para la determinación de los potenciales de toque y de paso, y para el cálculo de la resistividad de la malla previamente diseñada. El software se alimenta de algunos datos, como por ejemplo la corriente de falla, la longitud y la geometría de la malla, la resistividad de la capa superior, de la capa inferior, la profundidad de la primera capa. Entonces ahí queda pues como esa práctica. Listo, vamos a mirar aquí ya el capítulo de iluminación. Para eso les presento como esta guía. Me parece una guía muy práctica. Va como a la fija en explicar los conceptos. Entonces miramos por ejemplo que ellos acá empiezan hablando de algunas definiciones. Por ejemplo, coeficiente de utilización, flujo luminoso que llega a la superficie y el flujo emitido por una luminaria. Es como una eficiencia, especie de eficiencia. Nos hablan de la curva ISO-Lux, es decir, una curva ISO que mantiene el mismo valor en luxes durante una trayectoria. ¿Sí? Flujo luminoso, cantidad de luz emitida por una fuente en todas las direcciones. El lumen, densidad de flujo luminoso, es lumen sobre área. Entonces lumen sobre área es luxes. Plano de trabajo es la superficie horizontal vertical en la cual usualmente realizamos el trabajo. Por aquí ya unos conceptos
deslumbramiento. Esta es importante sensación producida por la luminaria dentro del campo visual, que es suficientemente mayor que la luminancia a la cual los ojos están adaptados y causa molestias e incomodidad y pérdida de la capacidad visual, ¿cierto? Entonces considera un riesgo en las empresas, ¿cierto? Por riesgo laboral. Existe deslumbramiento cegador directo, la magnitud depende de factores como la posición de la luminancia en la fuente, el número de fuentes y la luminancia a lo que los ojos están adaptados. Aquí nos hablan de eficacia luminosa, lumen por vatio. Recordemos que, por ejemplo, la iluminación LED es tiene bastante eficacia, ya que con poca potencia emite los mismos lúmenes que una luminaria convencional. Bueno, aquí tenemos el lumen, la unidad de medida del flujo luminoso. Luminancia, candelas por metro cuadrado es otro concepto. Intensidad luminosa en la dirección dada, producida por un elemento de la superficie que rodea el punto con el área de la proyección ortogonal del elemento de superficie sobre un plano perpendicular en la dirección dada. Sí, entonces esto de lúmenes sobre área. Ojo que el concepto es diferente, este es iluminancia y este es otro. Luminancia son dos conceptos diferentes, entonces puede crear confusión aquí. Esto es una cosa y luminancia es otra. De todas maneras, este concepto pues digamos no es que se evalúe como mucho, ¿cierto? Más que todo se evalúa es la iluminancia, pero es bueno tenerlo, pues como entenderlo también. Luminaria, aparato que distribuye, filtra o transforma la luz por una o más bombillas y que incluye todas las partes necesarias para soporte, fijación y protección de las bombillas, pero no las bombillas mismas, y donde sea necesario los circuitos auxiliares con los medios para conectarlos. Este UGR es el índice de deslumbramiento molesto que procede directamente de las luminarias de una instalación de iluminación interior. Pues para eso hay unos límites de UGR, hay unos límites que el programa, digamos, arroja estos UGRs y uno ya evalúa de acuerdo a los límites si está bien o si está produciendo o no deslumbramiento. Entonces, un concepto importante. Vamos a mirar entonces aquí bueno, todo esto aquí nos hablan de el diseño, se acoge a lo que, digamos, todos estos diseños de iluminación se acogen a lo dictado por este reglamento, pues a lo que dicta este reglamento, a lo que, digamos, se plantea. Aquí hay una introducción y por aquí tenemos los niveles de iluminancia. Miren que están los diferentes niveles en, digamos, tres niveles: máximo, medio y mínimo. La idea es estar como en el mínimo, tener como el mínimo, mantener ese mínimo y también mantener el UGR dentro del límite, ¿cierto? Miren, acá están todos casi todas las actividades, talleres, industria eléctrica, ensamble, vidrio, trabajo en hierro y acero, mecánica y ajuste, pintura. Digamos que hay todas las actividades. El objeto pues de una empresa, ¿cierto? El objeto.
Entonces aquí uno se puede fijarse, todo esto está en el Retilab. Mire que por ejemplo para bancos 750 nivel medio, entonces están las respectivas reflectancias. Esto, digamos, el programa lo trae de acuerdo a los colores, el programa Dialux, pero aquí también trae pues como los respectivos valores de reflectancia. Diagrama polar. Por aquí, bueno, entonces por aquí digamos que el objetivo, entonces por ejemplo, si uno va a diseñar un banco, la iluminación de un banco, pues entonces tiene que fijarse en la iluminancia promedio que exige el Retilab. No recuerdo qué decía ya respecto al banco. Entonces eso es lo primero que se tiene en cuenta. Ya después, digamos que tiene en cuenta todas esas expresiones que nos explican aquí, ¿cierto? Entonces el coeficiente de la cavidad local, coeficiente K, calcular la cavidad del local a partir de ese, digamos, de este coeficiente calculamos el coeficiente de utilización. Pero entonces para este K pues aquí nos explican de qué depende, ¿cierto? Altura de montaje, HM. Recordamos que HM es igual a la altura menos plano de trabajo menos plano de montaje de la luminaria. Generalmente plano de montaje de la luminaria, si está adosado al techo, es 0, entonces quedaría solamente dependiendo de H menos de altura total menos plano de trabajo. Aquí tenemos esta expresión, hasta la longitud y el ancho del respectivo local. Luego con ese valor de K nos vamos digamos a esta tabla. Supongamos nos dio 3. Con la respectiva reflectancia nos vamos a los valores más aproximados, pared y techo, y buscamos la intersección. Entonces así está interceptada y con ambos valores acá. Buscamos ambos valores y la intersección. Bien, entonces aquí el factor de mantenimiento que depende, estas variables dependen del fabricante, pero se realiza igualmente por tabla, teniendo en cuenta la frecuencia de limpieza, las condiciones ambientales y la frecuencia de limpieza, condiciones ambientales y el tipo de reflector, si son luminarias a prueba, los reflectores cerrados, luminarias abiertas. Sí, entonces aquí está la descripción de cada uno de estos factor de depreciación de la luminaria por suciedad, depreciación por disminución del flujo luminoso, factor de balasto. Esto lo traen los respectivos fabricantes en unas gráficas. Pueden buscar por ejemplo, esto es un ejemplo de un estudio de iluminación donde también explican lo del factor de mantenimiento sin utilizar pues la tabla. Entonces aquí ya recurren a unas gráficas, limpieza 36 meses, y ya aquí determinan, intersectan con otras variables. Aquí hay un ejemplito, por ejemplo, pero para nuestro diseño pues utilizamos una tabla la cual proporciona la CIE y que nos va a ser pues de gran utilidad. Bueno, el flujo luminoso total en lúmenes es el medio, la requerida por ejemplo para el banco, que es por decir algo 700 luxes, el área del local, coeficiente de utilización que se calcula con esta tabla, el factor de mantenimiento. Entonces tenemos el flujo total, luego el flujo total dividido el flujo por luminaria, flujo luminoso por bombilla,
número de bombillas por luminaria. Algunas luminarias traen dos tubos, por ejemplo hay unas que traen dos tubos, entonces supongamos que son 28.000 lúmenes y usted va a emplear una que tenga 2.800 lúmenes con dos tubos, entonces número de bombillas, entonces con eso determina el número total pues de luminarias requeridas. El flujo real aquí multiplica número de luminarias requeridas por número de bombillas, pues si es una sola bombilla, una sola, por el respectivo flujo luminoso. Luego ese flujo real por el coeficiente de utilización por el factor de mantenimiento dividido el área, le da el promedio en luxes. Y por último aplica esto que es digamos, la eficiencia energética, potencia de la lámpara por 100 dividido superficie del plano y la iluminancia real calculada. ¿Sí? Estas son las unidades que aparecen, estos corchetes son las respectivas unidades de la eficiencia energética. Entonces potencia de la luminaria por 100 dividido la superficie y dividido la iluminancia promedio calculada. Aquí están los estándares de eficiencia energética. El programa también arroja estos valores que se deben pues como observar cuál es el valor de eficiencia. Vamos a mirar un ejemplito. Entonces aquí se tiene, vamos a utilizar una lámpara de 32 vatios, 2950 lúmenes por bombilla, eficacia energética, una T8, digamos, utilizada en ambientes industriales. Las reflectancias, aquí nos dan las respectivas reflectancias, nos dan las dimensiones del respectivo local: 3 metros de altura, ancho 8, longitud 17, paredes y techo gris claro, piso gris oscuro, plano de trabajo .85. Vamos a suponer que es digamos un taller de ensamble. Aquí dice que es un taller de ensamble para pequeños motores, digamos de bobinados de motores. Dice que no tiene un grado de dificultad, pero sirve para aplicar los conceptos y explicar la metodología que se utiliza para cualquier diseño, sea más complejo o un poco medianamente complejo, ¿cierto? Entonces tenemos todas las variables, las reflectancias, las características de la luminaria, los lúmenes por bombilla. Se trata pues de dos bombillas. Aquí está el diagrama polar, es de fabricada por Electrocontrol. Tiene su respectivo difusor. Y bueno, aquí ya nos ilustran ya las variables. Aquí da que K es 1.97, se aproxima a 2. Recordemos la expresión que la luminaria está adosada directamente al techo, entonces H de plano de montaje de la luminaria, PML es igual a 0, entonces solamente quedaría pendiendo de H y el plano de trabajo, entonces 2.15. Esto sería el HM. Todo esto sería la primera expresión que estaba al principio. Multiplicamos por 5, que es una constante, la longitud del ancho, longitud por ancho, y nos da aproximadamente 2. Luego con K igual a 2 nos venimos por aquí, pues buscamos las reflectancias más cercanas. No vamos a encontrar exactamente 73 y 25, techo y pared, ¿cierto? Entonces techo 73, la más cercana es 70, ¿sí? 73, paredes y techo. Y techo pues tenemos el mismo 75, pero digamos que el más aproximado 50, entonces bajamos y
intersectamos acá con 2, intersectamos con 2, que es el coeficiente de, digamos, el K, que se denomina el coeficiente de, o índice de cavidad del local. Bien, ahora el factor de mantenimiento, 36, digamos, 36 meses, limpieza normal, ciclo anual, o sea, tipo abierta, limpieza normal. Entonces, limpieza normal, anual, 1, entonces 1, limpieza normal, y es una luminaria abierta, por lo tanto punto 89, tal como nos lo indican acá en este numeral. El flujo luminoso, bueno, las 500 luxes que en el retila, pues para eso nos tenemos que venir aquí y buscar talleres de ensamble, que aquí debe decir muy claramente que debe ser 500 luxes el valor promedio. Buscamos la iluminancia media, siempre trabajamos con, aquí está, máquina, talleres, 500, talleres, aquí. Podemos guiar con esta aquí de talleres. Bien, entonces multiplicamos el ancho por la longitud, dividido coeficiente de utilización por el respectivo factor de mantenimiento. Coeficiente de utilización de 0.74 por el factor de mantenimiento nos dio un flujo luminoso total. Dividimos por cada, digamos, por cada luminaria con sus dos bombillas. Sí, o sea que en total van a ser casi, bien, cada bombilla hace tener casi 6000 lúmenes, y nos da que 17,5 luminarias, pues aproximamos por encima de 18 o por debajo a 16. Si evaluamos con 18 o 16, pues entonces, por ejemplo, da, si evaluamos con 16 luminarias por dos bombillas por luminaria, cada una con estos lúmenes, da 94.000. Sacamos el promedio, coeficiente de utilización, factor de mantenimiento dividido el área del local, nos da 457. Este valor de iluminancia promedio es aceptable, pues se encuentra dentro del rango establecido y cercano al valor medio, es decir, está como entre el mínimo y el medio, o sea, está dentro del rango. También se evalúa para 18, pues porque aquí dice que o es 16 o es 18, porque uno no puede tener 17,5. Aquí evalúan con 18. Entonces aquí lo que dicen es que rechazan pues que sea 18, ya que por efectos de ahorro energético y buscar más economía. Entonces, por esa razón pues, descartan ese y dejan solamente 16 luminarias. Aquí la eficiencia energética, 32 vatios por dos bombillas. El área, el promedio que nos dio acá, pues este promedio teórico calculado, potencia, vamos a mirar, $32 vatios por luminaria, por dos luminarias, tenemos 10
16 luminarias. Por cada una tiene dos bombillas, cada una con 32 vatios por 100 luxes, dividido el área por el promedio pues que se calculó aquí, ya se tenía calculado. Vamos a mirar aquí. Recuerden la importancia de buscar el respectivo recinto. Vean, por ejemplo, acá tenemos, para ser más exactos, trabajo intermedio, ensamble de motores. Está aquí. Entonces, ahorita habíamos mirado, creo que era este, entonces, para que quede clara esa parte. Y bueno, con eso estaremos como finalizando el diseño teórico. Digamos que la clave, en resumen, la clave es saber manejar estas tablas. El factor de mantenimiento no siempre es pues digamos que es aceptable calcularlo por la tabla que les indiqué, y esto pues esto es digamos que el coeficiente de utilización es de la respectiva, si se puede obtener a partir de la respectiva fabricante, del respectivo fabricante. Entonces con eso pues estaríamos estudiando ya como este ejemplo. Aquí el valor de eficiencia se contrasta con el indicado en la tabla del Retilab. Se contrasta bueno, creo que yo había presentado ese cuadro en alguna parte. Valores de eficiencia energética. Aquí están las reflectancias por color. De nuevo les recuerdo aquí pues en el software de Lux no hay inconveniente pues con todo esto, ya que el programa ofrece una cantidad de, digamos, de alternativas para diseñar, ¿cierto? Vamos aquí, entonces mira, aquí están. Entonces uno busca aquí está la tabla de eficiencia energética y vemos que se encuentra, digamos, por debajo de ese valor. Estamos muy bien, incluso por debajo del valor máximo. Tabla 5, nos hablan aquí la tabla 5, recintos interiores. El máximo es 4,5, es menor, por lo tanto el diseño es eficiente. Al cumplir pues con el criterio de diseño eficiente, con los luxes estamos dando por terminado pues como el diseño. Entonces solamente faltaría como evaluar el UGR, ¿cierto? El UGR ese ya lo evaluamos por medio del software de Alux. Aquí en esta misma tesis se presenta pues como el de Alux, se explican algunas digamos símbolos, sí, la creación de proyectos. Aquí digamos que montan el proyecto, lo montan. Entonces lo que uno tiene que hacer es instalar el programa y instalar el programa. Nuevo proyecto interior. Aquí llega y digamos elabora la geometría local 17 por 8, altura digamos 2,4 metros. Aceptar. Aquí podemos
podemos editar e insertar puntos. Entonces, por ejemplo, insertar por si no es totalmente un rectángulo, sino que pues tiene alguna geometría un poco más compleja, ¿sí? Entonces aquí le damos y listo. Entonces por aquí de todas maneras se va a adjuntar el enlace para que vean el video, deben seguir lo mismo que está en el video. A veces uno lo que hace es A veces lo que hace uno y lo que se hace en la respectiva práctica es importar desde AutoCAD, por eso se les va a enviar el respectivo archivo en AutoCAD. Importa pues como digamos, la la geometría del apartamento, ¿cierto? Y sobre este ya empieza a dibujar. Listo, entonces aquí las vistas pues del local, aquí no me la muestra porque todavía no he dibujado nada, entonces no tiene por qué mostrarme. Aquí se permite el ingreso pues como de todos los elementos que usted desee, eh, no sé, arrastre, pues sí, no sé, muebles, digamos una estantería. Pues ahí en la práctica digamos, pues aquí la altura, digamos, él aquí le va mostrando lo que usted va a poner, la que la altura sea cero de la estantería. No me permite. Ah, bueno, ya viene estándar, pues parece que ya viene. Es una estantería. Y la muevo, supongamos, pues. Listo. Bueno, en el video se adjuntan cuantos elementos sean necesarios, escalas, objetos. Aquí lo importante es, digamos, la selección de las luminarias para la selección de las respectivas luminarias. Se requiere tener instalados los respectivos catálogos. Ya les voy a explicar cómo es lo de los respectivos catálogos. Aquí tenemos un plano de luminaria, tenemos, vamos a decir que 4, aquí luego insertamos una individual acá en esta, digamos en esta L, que sea de 4 por 2, 4 filas, 2 columnas, el cálculo estimativo 500 luxes está muy bien ahí. Pero tenemos que seleccionar la luminaria, digamos, yo por aquí tengo una de Sylvania, esta es de Sylvania, que es un ojo de buey, tiene 6 vatios, pues muy poquitico realmente, pues esto es solamente, digamos, indicativo. Ustedes pueden buscar en el catálogo otras, tal como se explica en el video. En el video se trabaja con el catálogo de Philips, que lo voy a enviar el de Sylvania y el de otro fabricante. Por aquí pues voy a insertar,
Pues aquí me insertó toda esta cantidad, es porque el LED realmente es muy pequeñito, entonces para garantizar los 500 luxes, él, digamos, me pone toda esa cantidad, pero yo lo puedo modificar, ¿sí? Y puedo ver ahí el respectivo montaje, verifico que no me hayan quedado al revés. Hay veces que quedan al revés, digamos, iluminando hacia arriba, entonces pilas ahí con eso. Y efectuamos la simulación. Pero ahí se ve. Es necesario pues instalar una superficie de cálculo, para que nos evalúe. Es lo que nos preguntó el programa, es que se va a volver como a resetear, se va a volver a resetear pues como. Esa superficie de cálculo, digamos, a esta altura, digamos, sí, al plano de trabajo, punto 85, que es el plano de trabajo. Aquí me faltan más, ¿cierto? Se pueden insertar individuales o. Entonces, superficie de cálculo perpendicular. Por aquí, pues un observador UGR también. Pues, un observador UGR. Promedio de una persona a la estatura 1,8. Esto es muy similar, lo que estoy explicando acá es muy similar a la que se van a encontrar pues en el video. También, por ejemplo, en cuanto a por ejemplo, aquí voy a, bueno, aquí puedo mirar luminarias, después sí puedo borrar, por ejemplo, y puedo, digamos, insertar catálogos, por ejemplo, el de Philips. Primero hay que instalar los catálogos, obviamente. Hay que instalarlos antes de abrir el Dialux. Por aquí lo puedo buscar. Entonces, interiores. Que sea LED. Por ejemplo, un LED está en 2400, 24. Bueno, este es industrial. Por ejemplo, este, entonces le doy añadir. Esta es la referencia, pilas, porque la podemos leer allá en el Dialux. Pero aquí no lo tuvo que. Por ejemplo, este es esto es exterior. Aquí es para exportarla, no, aquí no, entonces cierro acá.
que haber exportado la respectiva de Philips. Entonces aquí aquí falta pues insertar estas, por ejemplo esta de Philips. Aquí pues lo hace que es de 4x4. Sin embargo, esa no fue la que, esta fue la que se exportó. Exportar a Dialux. Entonces, busca la dirección. Bueno, eso es como para exportar la luminaria como tal. Es para exportarla, digamos, en un solo archivo. De todas maneras yo les voy a enviar, bueno, supongamos que por el lado de Philips no, digamos que no sea posible, entonces recurrimos al de Silvania, por ejemplo. Aquí por alguna razón no me exportó el de Philips. Debe ser que está un poco bueno, de todas maneras yo voy a enviar ese archivo, lo voy a enviar para que, ejemplo, por si digamos pueden tomar alguna de las que están ahí de los ojos de buey de 35 vatios que pueden tomar alguna, pueden digamos trabajar sobre este archivo para que les pues este ya posee digamos ciertas luminarias digamos preinstaladas pues. Entonces bien, vamos a ir al Silvania. Entonces acá le damos fotometrías, por ejemplo aquí podemos ver diferentes decorativas. Aquí es una cantidad de bueno, voy a elegir este por decir algo. Ustedes buscan aquí uno de que sea más o menos de cuánto, de unos LED de pues en cuanto a de potencia de unos 18 vatios, más o menos de unos 20 vatios, 3000, el número de lúmenes, pues voy a elegir este por decir algo, este que es como o para pasillos, por ahí. Y pues aquí dice que empotrado, bueno, este podría ser, ¿cierto? Pues aunque este lo veo más como para pasillos, como para, no tanto para residencial. Lo residencial pues ustedes lo buscan acá, aquí. Doble clic y le dan utilizar en Dialux y inmediatamente ahí sí está, digamos que esta importación está correcta.
ficha técnica, pues 16 vatios me parece que está bien. Ya ustedes cambian Sylvania PC y ahora sí corremos el flujo. De todas maneras tienen que seguir el respectivo video. En caso que no les dé con el catálogo, yo les voy a enviar 3 catálogos. Les voy a enviar el de Philips, el de Sylvania y les voy a enviar este de pues aquí, y las con esto que aquí hay veces que bueno, ahora sí. Bueno, aquí en la parte inferior, aquí es como para, digamos, el rendering, el resultado luminotécnicos, y me saca el promedio según la superficie de cálculo. Acá, nos fijamos acá, pues este es el promedio, plano útil, pues digamos superficie de cálculo lo que nos interesa. Voy a buscar acá superficie local, plano útil, isolíneas, plano útil, el promedio 108 está muy pobre, digamos que mejorarlo, hay que meterle más. O sea, yo este es un ejemplito que les pongo, pero no lo recomiendo para residencial. Ojalá uno de más vatios, de 20 vatios y con más lúmenes. Listo, o el equivalente al que se muestra en el video de Philips. Yo de todas maneras les voy a mandar 3 catálogos. Ustedes ya miran acá uno que les garantice pues casi los 500 luxes. Este es muy chiquitico, como les decía, este es más que todo para ustedes garantizar 500 luxes con uno de estos en una residencia. Obviamente tienen que llenar eso de una cantidad de estos. Entonces se recomienda uno más grande con más luxes, con más lúmenes, un poquito más de potencia, por ahí unos 20, 25 vatios. De esta manera yo voy a enviar, como les dije, este ejemplo para que puedan utilizar algunas de las que hay acá. Por ejemplo, este es de 38 vatios, se les puede garantizar un poco, este tiene mucho más lúmenes. En este informe pues se van diferentes lo que usted quiera presentar en el respectivo informe, que es lo que deben enviar. Aquí portal proyecto elaborado por, como si fuera digamos, proyecto residencial. El respectivo correo, y al último exportan el informe. Esto ya se explica en el video, pues se explica muy bien esa parte, y con eso estaríamos pues como finalizando esta parte de, digamos, el contraste entre lo que se vio allá en el ejercicio teórico y la aplicación directa en este software. La clave pues es elegir bien la luminaria a partir del respectivo catálogo, elaborar bien la geometría del local y evaluar y entender pues como los resultados de iluminancia, las isolíneas para el plano útil pues por el suelo. Por ejemplo, en el suelo van a ser mucho más bajitas, pues obviamente. El UGR, vamos a ver, pues ustedes fijan que el UGR esté cumpliendo con que esté por debajo del permitido que se explicó allá en el por ejemplo, este UGR acá está muy alejado por este lado casi no hay iluminación. Las paredes, pues digamos que no tiene mucho sentido evaluar esto en las paredes, porque pues no se va a trabajar sobre una pared, ¿cierto? Menos sobre el techo, ¿cierto? Miren, por ejemplo, en el techo va a dar muy alto, por ejemplo 187.
evalúan una sola partecita como del techo. Estas son las isolíneas. Y esto uno digamos señala acá lo que quiera mostrar en el respectivo informe. En el respectivo informe, aquí está el índice de luminarias utilizadas. Es como un resumen. Plano útil 108, sigue siendo muy bajito. De hecho, pues, se utilizó la Silvania que les digamos que exporté de allá del respectivo catálogo. Miren el valor de eficiencia energética donde lo pueden encontrar, lo que hicimos en el calculito allá, en lo que se explicó en el calculito en la tesis, en el documento, en este documento. Pues esta luminaria de Silvania es muy pobre en lúmenes. Como les dije, pueden elegir otra con más lúmenes, por ahí unos 3 veces pues los 3000 a 3500 lúmenes. Y a lo último, lo que ustedes deben reportar es el respectivo informe, el cual pueden imprimir por acá donde está ese simbolito de PDF, y ese es lo que deben enviar. Por aquí pues hay una disposición de luminaria individual. Entonces aquí inserto una luminaria nueva, pues si la quieren insertar individual en lugares donde esté muy difícil hacer la disposición en línea o en campo. Bien, con eso estaríamos terminando ya Dialux y el ejemplo, la explicación de los respectivos catálogos. Se me olvidó mostrarles el otro catálogo, este catálogo que también es muy bueno, trae una gran variedad de iluminación, de luminarias interiores. Entonces voy a enviar estos 3 más el de Philips también, una carpeta. Y bueno, vamos a hablar de el trabajo 2, ¿cierto? Pues las fallas, digamos los errores más frecuentes, pues protección ascensor 3x60, protección que no es fácil. Algunos les puse que 3x63 en de Schneider. Los exteriores, solamente una wall pack es suficiente, una wall pack de 24 vatios máximo, y si acaso un solo tono. Gabinete general de medida no se mostraba, se puede poner en la fachada del edificio, ya que el número de medidores es inferior a 20, entonces la norma no exige como tal un cuarto técnico, sino estar instalado en la fachada del edificio, en un lugar donde se pueda leer, ¿cierto? No es necesario pues un cuarto técnico en el sótano. La descripción de los medidores, recuerda que el del supermercado traía un medidor trifásico, pues entonces había que dar las especificaciones de ese medidor, dibujar las 3 fases, neutro, tierra. Algunos dibujaron bandejas portácalo, lo cual no era necesario, dado que se podía todo canalizar por medio de tuberías MT o PVC. Tubería, aquí pues esto sí, PVC tipo pesada, en las notas, pues eso sí, digamos, se me pasó a esta especificación, tipo pesada, SH40, tipo pesada, ya que esto va a llevar pues algún cielo, digamos, cielo falso que llaman, o drywall. Entonces especificar que las tuberías son PVC tipo pesada, pues digamos, se me pasó este detalle. Algunos pusieron este alimentador trifásico que provenía del tablero de zonas comunes, lo cual no, digamos, no tiene que ver esto. Este local comercial no tiene que ver con zonas comunes, es totalmente independiente, se alimenta directamente del gabinete de medida y protección.
era, pues a casi todos les dio 75, un transformador de 75 dado, digamos, dado la magnitud de este local comercial que es, se, digamos, consume bastante. Se puede hacer una protección de 250 amperios, 3 por 250. En los barrajes estuvo como más bien acertado el resultado, la sustentación del cuadro de cargas estuvo bien, las convenciones faltó los medidores especificar estos detalles. Algunos dibujaban unas luminarias y no detallaban digamos, la simbología, qué tipo de luminaria era. Y las notas, esto también en las notas que el libre de halógenos, el ascensor, dado que es zona de alta circulación de personas. Pero esos son detalles que, pues, digamos, se van adquiriendo con la práctica. Pero este primer ejercicio, pues, en general, pues, hubo como, digamos, una buena respuesta. Se interiorizaron algunos conceptos que se explicaron, se aplicó bien la norma RA8009, se identificó tableros de zonas comunes, se diferenciaron, pues, del resto de elementos de la instalación. Se dibujó, bueno, las bombas también, las bombas estuvieron bien en los cálculos, pero la ubicación estuvo en toda la entrada, pues hubiera sido mejor más al interior. Y bueno, en general, bueno, algunos dibujaron muchos sensores de presencia, uno por cada luminaria, lo cual no es necesario, es uno solo por cada grupo, digamos, de luminarias en el sótano. Entonces, estos detalles para tener en cuenta, por favor, aquí, para que ustedes interioricen bien y pues, tengamos algo, bueno, digamos, mejor, un diseño más acogido a la norma. Con eso estaríamos terminando como esta clase. Quedaremos pendientes de una clase de instalaciones industriales en donde se explicará, pues, el tema de motores, protecciones en sistemas industriales, digamos, transformadores de instrumentación, algo de protecciones en sistemas industriales y, digamos, algunos cálculos para alimentación de motores. Y con eso estaríamos terminando. Hay un Dialux, una práctica en Dialux para exteriores, para la iluminación de una calzada. Vamos a mirar cómo se da la respuesta de estas prácticas y en base a eso, pues, estaríamos como mirando si se evalúa o no esa parte de Dialux en exteriores. Muchas gracias por la atención y hasta una próxima.